Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este ciclo de clases del canal de YouTube del Preevaluativo de Derecho Procesal Penal de la Comisión 22. Y en la clase de hoy vamos a abordar lo que ustedes, en el cronograma de la materia, van a poder encontrar como garantías constitucionales. Vamos a empezar brindando un breve concepto y luego un listado de las que nosotros creemos son las más importantes para el desarrollo de la cursada. Empecemos entonces por el concepto de lo que son las garantías. Las garantías son todos aquellos mecanismos o instrumentos que el ordenamiento jurídico en su norma fundamental, es decir, en la Constitución Nacional, nos otorga para hacer valer nuestros derechos. ¿Sí? Son esos mecanismos que nos da la Constitución para hacer valer nuestros derechos. Ahora bien, se podrán preguntar ustedes, bueno, ¿dónde están receptadas las garantías? Y las garantías están receptadas principalmente en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ahí, en el inicio del texto del artículo 18, nos encontramos con la primera garantía que vamos a hacer mención en este video, que es la garantía del juicio previo. El juicio previo, básicamente, es esta garantía que nos dice que ningún habitante de la nación argentina puede ser penado sin juicio previo. ¿A qué responde esto? A que básicamente, para que a nosotros se nos pueda imponer una pena, debe existir una sentencia previa, que debe ser el resultado de un juicio llevado conforme a los derechos y garantías que la Constitución Nacional consagra y además que dicha sentencia esté fundada en una ley anterior al hecho del proceso. ¿Sí? A su vez, esta garantía se vincula con la otra cara de la misma moneda, que es la presunción de la inocencia. La presunción de la inocencia es ese estatus que nos atribuye el ordenamiento jurídico a todos nosotros y que quien alega lo contrario debe probarlo en el marco de un proceso. ¿Sí? Es entonces que la presunción de inocencia se dará única y exclusivamente cuando tengamos una sentencia firme de culpabilidad que ha pasado a autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir que ha pasado a autoridad de cosa juzgada? Que básicamente se han agotado todas las etapas del proceso, inclusive la recursiva, y que se debe dar inicio a la etapa de ejecución de la pena. En un tercer lugar, nos encontramos con la garantía de la irretroactividad de la ley penal, que básicamente nos dice que para que el Estado pueda perseguir una determinada conducta, primero debe haber una ley anterior, emanada de autoridad competente, que la tipifique como un delito. Luego tenemos la garantía del juez natural y la prohibición de las comisiones especiales. ¿Quién es el juez natural? El juez natural va a ser aquel magistrado que ha sido designado con anterioridad por la ley, dotándolo de jurisdicción y de competencia para intervenir en el proceso en cuestión, ¿sí? Debe ser designado con anterioridad al proceso, nunca de manera posterior. Eso es el juez natural. Y a su vez se debe entender por comisiones especiales a todo aquel juzgado o tribunal que se constituya al mero efecto de juzgar a una persona determinada en un momento determinado. ¿Sí? Y esto se materializa con la prohibición de la constitución de fueros personales. Luego tenemos dos garantías más, la de imparcialidad e independencia judicial. Básicamente, la independencia judicial lo que busca es que el juez, a la hora de dictar sentencia, no pueda ser coaccionado por ningún integrante de los demás poderes del Estado. En función de esto, el ordenamiento jurídico dota al juez de dos garantías muy importantes, las cuales son la estabilidad en el cargo, en el cual se desempeñará mientras dure su buena conducta, y la intangibilidad de sus remuneraciones. Por otra parte, la imparcialidad en nuestro ordenamiento jurídico se protege con dos mecanismos procesales sumamente importantes, como son la excusación y la recusación. La excusación es a pedido del juez cuando éste no se encuentre en condiciones de intervenir en el proceso por un conflicto de intereses manifiesto que él tenga con la causa. Lo opuesto sucede en la recusación, cuando una de las partes tiene las sospechas debidamente fundadas de que el juez no actuará de manera imparcial a lo largo del proceso. Luego nos encontramos con una garantía que es importantísima, como lo es la inviolabilidad de la defensa del juicio. Básicamente lo que establece es que el imputado va a tener el derecho de saber de qué se lo acusa, ¿sí? De intervenir y de declarar en el marco del proceso, de producir su propia prueba que pruebe su inocencia y además, aunque suene obvio, tiene el derecho a un patrocinio letrado, ya sea de su propia opción o, en caso de no poder proveérselo, se lo proveerá el Estado a través del defensor oficial. Luego tenemos la garantía del ne bis in idem, que esta garantía básicamente lo que nos establece es que está prohibida la doble persecución penal, es decir, acusar dos veces a la misma persona por el mismo hecho.
Y esto se configura cuando logramos las tres identidades, es decir, identidad en el sujeto, identidad en el objeto e identidad en la causa. Luego tenemos la garantía del derecho a no declarar contra uno mismo, es decir, que el imputado no está obligado a decir verdad en el marco del proceso. Si lo está, por ejemplo, el testigo que brinda una declaración y que en caso de que sea falsa, adrede, este incurrirá en el delito de falso testimonio. Luego tenemos la garantía de la inviolabilidad del domicilio y de los registros privados. Por domicilio debemos entender a aquel lugar donde desempeñamos nuestra vida diaria, y por registros privados hoy en día es un concepto muy amplio, abarca tanto el celular, la computadora, etc. ¿Por qué son inviolables según el ordenamiento jurídico? Porque pertenecen a la esfera de intimidad de la persona. Entonces el Estado únicamente puede acceder a esa esfera de intimidad de la persona con una orden judicial emanada por autoridad competente. Es decir, en el caso del domicilio tenemos la orden de allanamiento, que debe ser dictada por el juez de garantías y que además debe ser clara, expresa y precisa sobre el objeto de dicha medida. Por último, nos encontramos con que la Constitución Nacional prohíbe la tortura, es decir, si bien se busca la verdad en el marco del proceso judicial, el Estado no puede volver a ese modelo inquisitivo donde cualquier método era válido para la obtención de la verdad. Todo tiene un límite y en este caso la tortura no es un recurso al que el Estado pueda acceder en pos de buscar la verdad. Bueno chicos, hasta acá la clase de hoy. Los invito a seguir leyendo el manual de Binder. A partir de la página 115 podrán encontrar todo lo referido a garantías constitucionales y reforzar lo visto acá en clase. Y nada, espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en el aula.